Ya. Sí, empieza. Estamos aquí en la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro, en el sitio El Palmar, para tener un diálogo con un compañero, un amigo de esta comunidad. ¿Me puedes decir tus dos nombres, tus dos apellidos y cuántos años tienes? Con mucho gusto, Antonio Miguel Cedeño Argandoña. Tengo 72 años. Muy bien, nos vas a contar un poco tu historia de vida, tu niñez, tu adolescencia, cómo fue tu crianza, dónde te criaste. Cuéntanos. Muy bien, gracias. Primeramente quiero saludar a todos los compañeros de la Fundación Raíces y Sueños, especialmente a sus directivos, el presidente, el licenciado Manuel Rosales, al presidente ejecutivo, el reverentísimo padre Juan Ramón Echeverría. Y saludo también para todas y todos los compañeros de Raíces y Sueños, esta fundación que está promocionando los valores en el ser humano en todas las edades. Luego, concretando la pregunta que me ha hecho el licenciado Rosales, quiero decirle que yo nací en Simón Bolívar. A los 2 años, como mi padre era de Simón Bolívar y mi madre, hija del Menegildo Argandoña, vivía en Río Mariano de en medio, hoy le llaman así, antes era Nueva Esperanza. Entonces allá se conocieron mis padres, se casaron y vivieron por 2-3 años, creo, en Simón Bolívar. Allí nací yo y a los 2 años de edad nos trasladamos hasta esta tierra de este bendito Palmar que nos ha acogido por toda la vida. Entonces yo llegué aquí a los 2 añitos, es decir, hace 70 años, cuando eran inmensas montañas, todo esto del Palmar relleno, lo que es las Mercedes, Santa Teresa, Cañaveral, eran impenetrables montañas, que había 2 meses en que circulaban los carros, después era llovizna y hay mucho invierno. Entonces desde esa época estoy viviendo en el Palmar con mis padres, que ya fallecieron, con mis 8 hermanos, de los cuales hemos quedado 5. La vida era bastante difícil, que también es ahora difícil por otras circunstancias. Les digo porque la dificultad era en el traslado. Nosotros y todos los vecinos teníamos que comprar comida para casi el año. Y cuando se terminaba, teníamos que inventarnos agüita de hierba luisa, con platanito machucado, le decíamos, con yuquita sancochada, cuando los inviernos se prolongaban en demasía. Entonces, había que ingeniárselas para vivir. Pero en la naturaleza, con los árboles, con las montañas, con los pájaros y con los vecinos que nos queríamos mucho, vivíamos muy felices. Y hasta la actualidad vivimos acompañados de excelentes vecinos. Muy bien. Y referente a la crianza, como criaban los padres antes, los abuelos, ¿qué recuerdas tú de esa? Bueno, también era muy estricto aquella cosa. Por decir, mi mamá me enviaba a ver la leche acá donde mi abuelo, que quedaba a unos 3 kilómetros, y decía, aquí voy a escupir, y si cuando vuelva ya está seco la bolleriza. Entonces había que andar muy rápido y muy cumplido. Tampoco te dejaban salir a las fiestas hasta que no tuvieras los 18 años, ni podías fumarte un cigarrillo delante de tus padres. Había que saludar a todas las personas, inclusive pues, o especialmente a los mayores. Había que saludarlos, porque si no, le comunicaban al padre, y la bolleriza era de las buenas también. Entonces nos criaban muy estrictamente, y yo agradezco aquello porque nos ha formado en valores. Y eso es lo que aspiramos de la Fundación Raíces y Sueños, que ya no con los bolleros ni con el palo, sino con la buena palabra, con el buen consejo y con el buen ejemplo, se está guiando a los chicos. Y este mensaje también para los padres modernos, que con una buena conversación, con un diálogo, con una reflexión, hagan entender a sus hijos qué es lo bueno y qué es lo malo. En todo caso, nosotros vivimos muy felices. No había escuela fiscal, donde la señora Freida, don Noé Intriago, había una escuela que la regentaba pues la señora Freida. Y en nuestra casa también había otra escuela que
era la profesora, su hermana, doña Brilta Dávila, la esposa de don Gonzalito Loor, que viven aquí cerca en el Relleno. Entonces nosotros teníamos las dos escuelas y ahí aprendimos a leer, a escribir. Y yo me recuerdo una anécdota, pues que los viernes, ¿no?, era canto y baile, la hora social, y todos teníamos que cantar. Entonces nos inventamos una orquesta con peinilla y papel de cigarrillo, una tarrina de sardina, un mate con unas piedritas, y la sonábamos y una compañera cantaba y allí bailábamos. Todos sin zapatos, porque no había zapatos en aquel entonces. Y nuestras actividades de trabajo, nosotros sembramos mucho plátano, toda la gente sembró mucho plátano, lo que hoy es, antes se llamaba Piquigua, lo que hoy es Santa Teresa, Las Mercedes, el Relleno, Cañaveral, y todos los chicos salíamos a vender plátano a caballo a San Isidro. Entonces hicimos la asociación de los vendedores de plátanos, los muchachos, y con eso traíamos la comida a la casa también. Otra de las cosas que hay que resaltar entre los vecinos era que tú ibas a trabajar a la finca del vecino y no te pagaban el dinero sino la comida, y el pago era el cambio de brazo que le llamaban anteriormente, hoy le llamamos las mingas, y que poco se ve en las mingas. Eso era muy interesante y muy provechoso, porque no había circulante, no había dinero, pero sí había la buena intención de ayudarse. Me acuerdo que antes no había SIN, sino el CADI, y todos los fines de año se empajaban las casas, se cambiaba el CADI. Entonces, el día sábado, todos los vecinos iban a ayudarte a tu casa, lo que tenías que darle el almuerzo, eso sí, buena gallina estofada y otra gallina para el caldo, era caldo y seco. Entonces, eso le llamaban cambios de brazos, pero realmente es la minga. Y así se arreglaban las casas, se hacían las casas en minga. La gente se ayudaba. Y era muy bonito aquello. ¿Cuántos hermanos eran ustedes en su familia? Nosotros éramos 8 hermanos, 4 varones y 4 mujeres. Resulta que los varones fuimos los primeros y por lo tanto teníamos que lavar y ayudar a cocinar a mi mamá. Lo que más difícil era asar esos plátanos, quemaban las manos. Bueno, pero aprendimos de todo eso. Aprendimos a hacer la cama, a barrer la casa, el patio, a darle comer a los chanchos. Teníamos muchos chanchos nosotros. De eso también vivíamos. De los caballos a la pesebrera, caballos de paso. Y lógicamente pues había que recolectar la comida para esos caballos. Y bueno, esa fue nuestra niñez, nuestra juventud, hasta que a los 15 años ya me fui del Palmar porque no había el 6º grado en la escuela Miguel de Santiago, tuve que ir a la Benalcázar a San Isidro. Eso fue en 1965, 15 años ya tenía, cuando fui al 6º grado. Y el otro año tuve la suerte, gracias al esfuerzo de mis padres, que me enviaran a estudiar al Colegio Eloy Alfaro, de Bahía de Caracas. Allí tuve pues la suerte también de jugar al fútbol en la selección del colegio. Fuimos bicampeón de Manabí, fuimos bicampeón de Bahía y jugamos campeonatos nacionales a nivel colegial. Tuve la oportunidad de conocer Guayaquil, porque me decían que Guayaquil era rojo, verde, y yo quería saber de qué color era. Y gracias al fútbol llegué hasta Guayaquil. Muy bien. Sí. Y cuando ya quiso hacer su familia, quería... O sea, uno se siente joven, ya enamorado, ¿cómo hizo para...? Oiga, es que aquí entre el Palmar, Relleno, Las Mercedes, Cañaveral, habían tantas muchachas que uno no sabía ni de cuál quería enamorarse. Todas bonitas, desde luego, todas bonitas, muy guapas. Y bueno, yo sí, en la escuela me enamoré, luego en el colegio, y me acuerdo un día de 1969, parece que fue a fines, yo fui a visitar a una tía en Bahía, mi madrina Flor, ya fallecida, y entonces la esposa de mi tío divino, doña Leonor Velasco, estaba haciendo unas consultas al médico con sus 2 hijos, Winton Argandoña y Denis Argandoña, mis primos. Entonces a la tía Leonor la acompañaba una hermana suya,
que estaba viviendo en Quito, ¿no? Y yo veo a esta muchacha con los cachetes de manzanita y yo dije, me enamoro de esta muchacha. Entonces la acompañé hasta el muelle y le dije si podía venirla a visitar a San Isidro. Encantado. El día sábado ya estaba en mi caballo de paso dando la vuelta por allá. Y de seguro me enamoré y con ella me casé en 1974. Tuvimos como casi 4 años de noviazgo. Es la madre de mis hijos y con ella estoy viviendo y creo que me llegará al final con ella. Doña Josefita Velasco, Pepita, que ha sido su compañera también, sí, profesora. Muy conocida. Ajá. Entonces esa es un poco la historia de mi niñez, de mi juventud. Y una otra de las cosas, pues teníamos a grandes deportistas acá en el Palmar y en Cañaveral. Ahí estaba Gualberto Pinargote, Wilfrido, Pepe Alcíbar, Berno Talledo, Cuellar, Antero Cuellar, los Pincay también, Roberto y Vicente, y algo otros más que los Zambranos, Alberto, mi compadre Tiriza. Eran grandes deportistas del Palmar y teníamos un equipo que se llamaba justamente Palmar. Y competíamos por todos los lados, en campeonato en San Isidro, en las comunidades de los sitios. Nosotros nos íbamos a caballo a jugar y volvíamos de noche a caballo en los lodos, pero no importaba. Entonces ahí comencé a dar mis primeros pasos en el deporte. Después jugué, ya le digo, en la Liga Alfaro de Bahía. He jugado también en la selección del Colegio de San Isidro. En Chone fui campeón con el egresados allá por 1976-77. Y bueno, todavía seguimos jugando con los veteranos. Muy bien. ¿Y su familia después con su esposa ya fue grande o tuvo cuántos hijos tuvieron? 2 hijos. ¿Vivieron aquí en Palmar o se fueron a otro lado? Mis hijos pues estudiaron en San Isidro. Mi hija estudió en Manta en el Colegio Estela Mari. Ella estudió también la universidad y luego emigró hacia Italia. Después se enamoró y se casó y pasó a vivir a España. Allá obtuvo su título profesional en administración de empresas y trabaja ya en Valencia, en España. Mi hijo también fue a estudiar la Universidad de Manta, en la Universidad de Eloy Alfaro. Se graduó de ingeniero en agronomía agropecuaria y se casó también allá y se ha quedado a vivir allá. Tengo 2 nietos con él y un nieto de mi hija. 3 nietos tengo hasta esta época. Y mientras vivió aquí en Palmar, ¿cómo era la relación con los vecinos, con los amigos de aquí de la zona? ¿A qué se dedicaban? Bueno, a la agricultura. Casi no había ganadería por aquel entonces. Había la gracia de tener pues una buena comercialización del café, y esta zona era caficultora, mucho cacao y crianza de plátano también y de chanchos. El que menos tenía eran 30, 40 chanchos, 80 en los encierros. Esta zona fue productora de banano de exportación cuando había los embarques en Bahía de Caracas. Entonces, por esta vía del Palmar, el Relleno, Río Mariano, venían los carros a recoger el guineo para irlo a embarcar en Puerto Hila, por donde ahora es el puerto de Isla Corazón. Ahí habían unas barcazas que llevaban el guineo de exportación hacia hasta algo que se divisaba desde Bahía, los barcos inmensos que llevaban nuestro producto a Estados Unidos, a Europa, a Asia. Nosotros vivimos también aquí de la exportación del banano y del plátano también. Hoy se está intentando nuevamente exportar el plátano de esta zona. Lo estamos haciendo ya en forma orgánica. El guineo solo para el consumo interno, porque ya no hay los embarques en la bahía de Caracas, que se absolvó. Ya no entran ni las canoas de este rato. Pero antes tuvimos la suerte de barcos de profundo calado que llegaban hasta la bahía de Caracas. Y por eso habían las exportaciones en ese puerto. Se exportaba el caucho, la tagua, la madera de acá. Entonces había bastante circulación de dinero por esas ventas que se hacían. Muy bien, antes decía que
cogías el caballo, te ibas a andar en las fiestas. ¿Cómo eran las fiestas en esa época? Ah, caracoles de colores. Entonces los sábados habían los concursos de las cintas, pues. Y nosotros íbamos en los caballos de paso a donde que hubiera un concurso de cinta. Entonces la cinta la envolvían en unos cordeles y ponían un objetillo y con un palito tú tenías que incrustarlo y sacar la cinta. Y lo curioso es que tú se la ibas a obsequiar a la chica que te gustaba. Muy divertido eso. Bonito, divertido, ¿no? Sí, muy divertido. Eso era en los caballos. Y también habían los chigualos, pues. Ah, ya. Los chigualos, esto era de fin de año. Íbamos a echar los versos, el baile del sombrerito, la rueda, y echaban los versos, y en los versos iba el mensaje de que estaba enamorado de una chica. Era muy bonito aquello. Las fiestas de los San Pablos también. Yo me acuerdo que comenzábamos en el cerro de 9 de octubre, que allá tenía una tía. Luego pasábamos donde don Braulio Zambrano, don Elías Zambrano, don Miguel de Mera, don Ramón de Mera, don Pedro Mite. Era larga la fiesta y en todas andábamos parrandeando. Y todos teníamos amigos. Antes no, nadie peleaba con nadie, no. Todos éramos amigos, donde quiera que llegáramos éramos bien recibidos. Y teníamos una gran amistad con todos. Una por el deporte, por las parrandas, pero nunca conocí que alguien peleara. Y te puedo decir que yo nunca he peleado con nadie, porque antes se peleaba el puñete en la escuela, claro, por ahí. No, nunca peleé. Siempre me gustó dirigir los grupos. Yo era el capitán de nuestro equipo eterno ahí, con los Pinargotes, los Talledos, los Alcibas, Pincae, pero nunca peleamos. Y nos llevamos muy bien a donde nos encontramos. Es una alegría saludarnos y recordar. Muy bien, pero según la historia dice que antes no había equipo de música para bailar, que había que... Pues con la guitarra y tampoco energía eléctrica. 4 mechones ahí, bien grandes las mechas con querosín, 2 guitarras, maracas y a bailar se ha dicho, 2 noches. Todas las noches que te he nombrado era con guitarra. Sí, y cuando llegaban otros artistas, pues ya no eran 2 guitarras, sino 4. Y se bailaban más de 3 noches. Y de casa en casa íbamos viendo los bailes. Ya te nombré, pues, en el cerro, donde don Braulio, don Elías, don Pedro Mite, don Miguel, don Ramón de Mera, en todas esas partes andábamos bailando. Muy bien, y referente, por ejemplo, tú decías antes que era difícil hacer el acceso para acá, todo esto, pero las enfermedades, ¿cómo hacían había los remedios naturales? ¿Cómo hacían la gente para...? Muchos remedios naturales, y la gente se preparaba con las recetas de plantas naturales. Hoy se escucha muchos remedios ya naturales, dejando de lado lo químico. Por ejemplo, si te dolía la barriga, pues paico contigo. Si te daba una diarrea, oreganón y otras hierbas más. Te hacían un gloriado y paraban las enfermedades. Si te dolía la cabeza, también un buen emplasto con cebo de vaca. ¿No? Y las plantas medicinales, cada persona tenía en su casa, en su jardín, las plantas medicinales. Y con eso nos curábamos una buena gripe con gloriado de hojitas de naranja y eucalipto y todas esas cosas. El mentol chino nunca faltaba en las casas. Una dolorina, una mejoral, eso se compraban por caja para tener. Mentol chino, menticol, eso eran las cosas más rápidas. Los sueros antiofídicos, porque había muchos mordidos de culebra. Es que antes no había botas ni zapatos. Era pie pelado en los trabajos. Entonces había muchos mordidos de culebra, pero se compraban los sueros antiofídicos y se los tenía guardados. Y también tenían los que curaban empíricamente, tenían porque la hiel en alcohol, en aguardiente, y te daban a beber esas cosas, y curaban a algunas personas. Sí, ellos tenían sus secretos también para curarlo, los médicos empíricos que habían en cada zona. Yo me acuerdo de doña Jacinta Arteaga, aquí cerquita, más en el relleno. Por aquí.
Doña Jacinta ella curaba. Arteaga, ella curaba los ojeados y todas esas cosas, le pasaba el huevo, lo frotaba y los curaba a los chicos. ¿Qué otra persona? Don Alcibiades Hervis, Cedeño Hervis en San Isidro. No era un médico titulado, pero tenía sus libros de medicina. Mi suegro, don Velasco, don Enrique Velasco Flores, el señor Añasco también. No eran médicos titulados en la universidad, sino que habían estudiado a través de libros y de experiencias también. Ellos eran médicos en San Isidro y ellos que curaban a toda la gente. Y cuando ya había una emergencia, por ejemplo, que ya no podía curar con él. Entonces tomábamos la hamaca y hacíamos gente con el churo y al hombro. A mí me tocó llevar personas hasta el mismo San Vicente. Me acuerdo de la esposa de don Sucre Ullauri. Aquella señora estaba dando a luz y no podía. Entonces 5 de la tarde de un día domingo la tomamos por la carretera de aquí del Palmar Relleno. Río Mariano, salimos al 8 y al amanecer estuvo en San Vicente. Qué hombres tan decididos y mujeres. En el camino nos esperaban con comida, porque ya sabían que iba el enfermo y de qué iba padeciendo. Entonces esa señora, mira, a las 7 de la mañana la teníamos en el hospital y no se murió y dio a luz tranquilamente. Así como ese caso que le cuento, han habido muchos de mordidos de culebra, de intoxicaciones. Había que ponerlos a la hamaca, una caña y siga. Y no descansaba la gente hasta no llevarla a su destino. Esas eran las formas que se vivía anteriormente. Hoy pues reclamamos la ambulancia, rápido, los médicos están... En todas partes hay médicos ahora, claro. En todas partes. Sí, esa es la historia de nuestras vidas de aquel entonces. Ya les digo, pues yo tengo viviendo aquí en el Palmar 70 años. Y bueno, no pienso irme tampoco por otro lado. Porque es un lindo lugar. No tienes que andar preocupado por los ladrones, no tienes que andar preocupado por que te maten o que enemigos. Se vive feliz acá, con los buenos vecinos también. Muy bien. Y por ejemplo, las visitas entre amigos, entre vecinos, como era, por ejemplo, dicen que anterior para Semana Santa nos uníamos en las casas, se celebraba. Sí. ¿Cómo era esa? En la Semana Santa, pues, iba a pasarse el mediodía, le decían. Entonces, por decir, el martes me tocará, porque desde el martes ya comenzaba la comida, pues, a guardarse la Semana Santa. El martes nos toca comer, hacer el mediodía, decían, donde el señor Rosales, todos iban allá los invitados. Al otro día tocaba en otra casa. Y si no, se intercambiaban los platos, porque le hacían las 7 comidas en cada plato. Y a tu casa te llegaba de un vecino, del otro vecino, de todos los vecinos te llegaba un plato con esas 7 comidas. Y así mismo usted tenía que enviarle a ellos su comida, era el intercambio. Y qué bonito, pues sí se hacía mucha comida, de choclo, de frijol, de yuca, el picante, el frijol batido, graneado, bueno, en distintas formas, chocolate, manjares, dulces, todo eso se hacía, pero también no podías bañarte jueves y viernes, porque te hacía un pez, esa era la creencia. Ya, eso, ni podías coger el caballo porque te montabas en Cristo, decía. La creencia. Sí. Entonces todas esas cosas se practicaban en nuestro sector, en nuestra cultura sanisidrense, manabita. Ahora pues, qué sorpresa que en Semana Santa el día viernes que se guardaba no se bañaba, ahora todo el mundo está en la playa en bikini. Las diferentes van cambiando, sí, las culturas, la aculturización nos hace esos cambios. Además de los platos que estabas hablando de Semana Santa, la gastronomía, los platos más que utilizaban aquí para fiestas, ¿qué otros platos ves? Bueno, para las fiestas era gallina. Por decirte, en San Pablo, me acuerdo tanto a donde don Elías Zambrano, el almuerzo de San Pablo, te hacían pavo, gallina, había carne pulsada de chancho, jugos, chocolate, el que nunca faltaba, un buen chocolate humeante ahí con espuma, le batían un huevo,
al chocolate y eso hacía una espuma, qué riquísimo, con canela, clavo dulce, todo eso se le ponía ¿cómo se llama? Al chocolate. Un chocolate de eso lo ponía a sudar a uno. Sí, hermosísimo era, pues, y siempre la gallina no dejó de estar presente en las fiestas, la carne punzada del chancho, bueno, esas cosas que todavía siguen vigentes. Algunas de otras ya se han perdido. En algunas partes sí, ya no te dan comida. Es que claro, la carencia, la crisis económica, la falta de trabajo. No olvidemos que antes éramos, que te digo, pues 100 para la comunidad, hoy somos 1000. Y los trabajos que no hay, y la plata que tampoco hay, entonces la gente ya se reserva eso. En vez de brindar un chancho entero para comerlo, te dejan una pierna nada más y el resto lo venden porque hay que comprar otras cosas. Entonces hay que hacer la austeridad en práctica. Muy bien, y ¿cómo es los velorios, los finados? ¿Cómo se hacían en esa época? Porque cuentan que había que hacer los novenarios, que había que hacer Bueno, cuando se moría un difunto, pues toda la gente acudía muy solemnemente al velatorio, luego acompañaban al difunto hasta el cementerio y se había que hacerle el rezo 9 noches. 9 noches que toda la gente asistía. Mucho temor al muerto porque te podía hacer asustar en la finca también, si es que no ibas al velorio. Aquella casa donde se moría esa persona, no se abrían las ventanas, se ponían una cruz y una tela con una cruz negra, señal de luto. Me acuerdo que las viudas no se le veía ni la nariz, todas tapaditas, tapado totalmente de negro. Y eso no se lo sacaban como hasta los 6 meses. Era una cosa muy solemne, de mucho respeto, la falta de un ser humano en una familia, en una comunidad. Y eso se lo practicaba también acá en el Palmar y en todas las comunidades que yo he conocido. Son las culturas, las costumbres. Por ejemplo, cuando una señora daba a luz, era otro ritual. Cuando la señora daba a luz, a ese chico, a esa señora no se levantaba hasta los 9 días. Tenían que darle todos los días caldo de gallina. Los pañalitos que le ponían al bebé iban a una cosa que le llamaban la tiestera. Y tenían que, debajo le ponían una tiestera. La tiestera era algo de barro, donde estaban los carbones, y se le ponía allí alucema, cositas así aromáticas, y eso se impregnaba en los pañales, porque no había pañales de los desechables, sino de los lavables. Las piernas de los pantalones, las camisas, que se hacían los pañales, y eso tenían que lavarlo para volver a usar. Entonces la desinfección era con el humo alucema. Sí, con eso le ponían ahí sí el pañalito para que no le dé pasmo al niño, decían. Entonces 9 noches, 9 días la señora tenía que estar guardando la cama, ahí encamadita y dándole caldito de pollo para que no... otra cosa, al niño no lo podía coger en los brazos cualquier señora. Si estaba en la menstruación decían porque le ponían pujón al niño. Entonces, prohibido que alguien lo toque. Sí, eran las creencias, las costumbres, la cultura que se hacía ley. Eso, fíjate. En todo caso, pues una época que vivimos, los del 50, yo nací el 10 de noviembre de 1950, pasamos muy bonito con nuestros padres, nuestros abuelos. Yo tuve la felicidad de haber conocido a mis bisabuelos. Mi bisabuela vivía en Río Mariano, cerca de Simón Bolívar. A ella la conocí, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Isabel Rosado. Ella murió a los 115 años. Y nunca usó lente. Y siempre cosía con aguja. Remendaba sus cositas. Le daban las medias hasta acá arriba y ella las remendaba con la mano y nunca usó lente. Sí.
Y yo la conocí a mi bisabuelita, a mis abuelos, a los 4 abuelos, los conocí y compartí con ellos. Porque yo soy el primero nieto de esos, de Hermenegildo Argandoña con Felicita Gómez y de Germán Cedeño con Luz Moreira. Yo soy el primer nieto de ellos. Entonces yo conocí y viví con mis abuelos, qué hermosura de trato con ellos, de respeto. Y alguna que otra broma yo tenía con mi abuelo Cedeño, el papá de mi papá. Sí, pues, cuando él llegaba a San Isidro, quería que yo lo lleve al parque. Como ellos no tenían televisión y quería ver la televisión también, ahí tenía yo una televisión en San Isidro, y él era un gusto de ver esas cosas. Y después quería que lo lleve a pasear al parque, lo llevaba a dar unas cuantas vueltas. Y de final me decía, llévame al dance. El dance era el salón, pues, de Gordo Mosquera. Entonces él más de lejos veía a las mesas, la gente que bebía, escuchaba un poquito de música. Ahora sí, vámonos a dormir. Yo viví lindo, eso es lindo, estar con su abuelo, claro, llevarlo a donde él quiera. Con mi abuelo Hermenegildo Argandoña, que también vivió aquí cerca nuestro, los domingos yo lo visitaba. Entonces él ya estaba descansando a esa hora, a las 11, 12 del día, ya habían ordeñado su ganado, y como él tenía aparatos de música, me invitaba a escuchar música, los pasillos y boleros que había de aquel entonces. Más que todos los pasillos, él era pasillero. Y entonces me decía, Cholito Brujo, ¿no te quieres pegar un traguito así nomás? Entonces el hombre tenía un manojo de llaves. Esa llave, abría un cuarto donde tenía una mercadería, servía en 2 copitas, las ponía por acá, enllavaba ese cuarto y ahí traía esas 2 copitas. Y hay unas 5 o 6 canciones, un traguito. Pero yo tenía que virarme para no tomar él. Después de unas cuantas canciones me decía, ¿no quieres otro, Cholito Brujo? Ya pues, papá Hermenegildo, Papá Milo le decíamos. Entonces él iba otra vez en manojo de llave, abría ese cuarto. Digo, ¿por qué no trae la chata de una vez? Tanto viaje abriendo ese candado para un poquito que traía. Bueno, pero así era su costumbre, ¿no? Costumbre, claro. Sí, después de un buen rato de escuchar música, de charlar y que me daba los consejos, yo ya me despedía para irme a las canchas, a jugar con mis amigos, porque me gustó mucho jugar fútbol, indoor, con toda la gente. Ya te digo, pues, que todavía practico deporte. Muy bien. Me parece que lo segundo que dices, tú conoces bastante a la gente de la familia de San Isidro. Sí, mucho. ¿Cómo fue la relación o cómo es la relación de la familia de San Isidro? Sí, te digo que he tenido una gran suerte en esta vida. Posiblemente será por mi forma de ser, muy popular, amigable. Yo saludo a todo el mundo. Con todo el mundo entrar en una conversación. Y en todas las canchas yo ando visitando y ando saludando. Y también me ha gustado andar en los bailes, de todas cosas. De todas las actividades me ha gustado andar y saludar y conversar. Entonces yo tengo amigos por todos los senderos. Te cuento que solamente en un parque no he estado, en Pichincha. Después en todos los cantones de Manaví tengo amigos gracias al deporte. Y en todo he parandeado. Y en todos los parques me he tomado un trago también. Claro, ya ahora no tomo tampoco, ya terminó ese ciclo. Pero la relación de amistad en San Isidro, ahora ya tú no conoces gente. Hoy se han multiplicado los habitantes. Y más que lo que todo es la población flotante, la que te llega a hacer comercio y se va. Esa gente no te conoce ni tú lo conoces a ellos. Pero la gente originaria y nativa de ahí, todos son amigos conmigo. Soy conocido con todas las personas. Más otro aditamento es que yo fui profesor por cerca de 36 años. Entonces, con toda la gente uno se relaciona. Fui inspector general, fui vicerrector, también fui como 3 veces rector encargado. Entonces, eso te da la oportunidad de conocer a mucha gente. Si tú me dices los chumos de dónde son, yo te digo de comer de Chimborazo y de Periquiano. Hola. Si tú me preguntas los Moreira, yo te digo son de la Chonta. Si me
preguntas de dónde son los Saldarriagas, te digo de Piquigua. Entonces yo me ubico a toda la gente por los apellidos porque conocí a los estudiantes. Y entonces eso te hace también que hayas tenido una riqueza inmensa de amistad con padres de familia, con estudiantes. He sido profesor de 2, de 3 generaciones. Entonces eso hace que tengas mucha amistad por todos lados. Y en cuanto a la política me sirvió mucho. Yo he ganado 6 elecciones. 6 veces fui candidato, 6 veces he ganado. Por ese asunto de tener muchos amigos y conocidos en todas partes. También de la política ya me retiro. Ya. Sí, hoy tuve la suerte de ser vicealcalde del Cantón Sucre. Actualmente soy concejal, ya me quedan apenas 6 meses más. Y ahí termina ya mi vida política. Política partidista, pero la política de amistad es hasta el día que me muera. Y de servicio también a la gente. A mí me ha gustado servir mucho a las personas. Ayudarles en lo que se pueda, ¿no es cierto? Pero sí me ha gustado servir, ayudar en lo que se pueda a las personas en su desarrollo. Y eso lo seguiré practicando porque si no estamos muertos en vida. Así es. Todos hemos visto que ahora ha cambiado todo. Todo es moderno. Ya nuestros ancestros, nuestras culturas ancestrales la estamos dejando a un lado. Sería un mensaje bueno para la juventud, para que la juventud piense, según lo que has contado, que cómo debe ser la situación de hoy día, la amistad, los vecinos, la práctica de los valores, cómo debe ser hoy día, como ese cambio que ha habido, que la juventud como que no lo puede entender todavía. Ajá. Yo parto, gracias Manolito por esa gran pregunta, Manuel Rosales, amigo, compañero docente, compañero de Raíces y Sueños. Esa pregunta me parece muy importante y que va dirigida a los padres de familia. Los padres de familia es como el agricultor que siembra en un terreno y luego esa semilla que siembras en ese terreno nace, tienes que cuidar la planta para que te dé un buen fruto. Así somos los padres con los hijos. Si nosotros no criamos con respeto, con el primer valor que debe tener el ser humano, que es el respeto, con todos los valores, no vamos a conseguir jóvenes productivos, jóvenes de bien. Entonces, a mí me parece que desde el hogar es la tierra fértil, donde debes depositar esa semilla y guiarla a través de su crianza, guiarla con valores. Entonces, luego, ese joven se desempeñará normalmente, felizmente, se desempeñará productivamente también. Pero si nosotros, como padres de familia, no le damos cariño, no le damos orientación, no le hacemos que practique las cosas con respeto, ese joven se va a mal criar. No se va a bien criar, sino a mal criar, y lógicamente tendremos una sociedad desadaptada. Mira lo que está pasando con tantas muertes. ¿Usted cree que ese es el producto de una buena crianza, de una buena orientación, de criar esos seres humanos con respeto, con responsabilidad, para que anden matando a tantos, para que se maten en las cárceles de tanto número de personas? Hoy Manabí como está, Guayaquil como está. Esa es la cosecha de una mala crianza, de una mala orientación. Entonces nuestro mensaje es a los padres de familia que criemos bien a nuestros hijos, a nuestros nietos, en valores, con respeto, para que no tengamos que lamentar estas cosas que hoy nos están invadiendo hasta con miedo ya de salir a las calles. Pero si nosotros cambiáramos nuestro proceder, nuestra siembra, nuestro cuidado con esas plantitas que son el ser humano, otro fuera al cantar, otra fuera nuestra sociedad. Que le inculquemos el trabajo, que no tengan vergüenza de su procedencia. Que sigamos cuidando la tierra, el agua, porque eso es lo que
a futuro nos va a alimentar, nos va a dar la vida. Y aquí quiero yo destacar algo que lo considero muy importante. Gracias a Juan Ramón, que tuvo esa idea de establecer esta fundación Raíces y Sueños. En Raíces y Sueños, los que somos mayores, estamos practicando las actividades en valores, con respeto. Y en ella estamos aglutinando a casi 300 jóvenes y niños, para que ellos se críen en valores, para que ellos sean unos artistas en la danza, en la música, en la oratoria, en la escritura, en el cine, y que hagan amistad también entre ellos, y que haya respeto. Entonces, yo destaco esta actividad que tenemos en Fundación Raíces y Sueños. Los padres que allí llegan también, todos los integrantes. Estamos más preocupados por inculcar en los chicos el respeto, la buena vida, las buenas costumbres, la cultura, porque las costumbres son la cultura. Partamos de que un tipo inculto es el que practica malas costumbres, y el individuo que es culto es el que practica buenas costumbres. Entonces ahí está la diferencia, que nuestra fundación es culta. ¿Para qué? Para cultivar a los jóvenes. Entonces eso es lo destacable de nuestra fundación, y con ello este mensaje va para los padres de familia, que cultiven bien a sus hijos para que sean personas de bien, no personas de mal. Eso es contestando a tu pregunta, querido hermano Luis. Bueno, yo creo que habría mucho que conversar con... Tenemos toneladas de anécdotas, de actividades vividas en estos 72 años, que no solamente es vivida de Miguel Cedeño, sino con todos los amigos que te he nombrado, con todas las personas por donde hemos andado. Gracias a los estudios, a la docencia, al deporte, a las fiestas, en fin, al trabajo. ¿Sí? Hemos cosechado este producto muy valioso que es la amistad. Y debo de dejar constancia de la amistad que estoy viviendo y cosechando también con los amigos y compañeros de Raíces y Sueños, con los amigos que nos encontramos en cualquier parte del camino de la vida, por brindarnos amistad y compartir la amistad, que es un valor también muy provechoso. Gracias por tu amistad, Manuel. Bueno, yo a nombre de la Fundación quiero agradecerle por haber compartido este rato que hemos estado conversando. Yo creo que ha sido muy valioso, porque tanto yo he aprendido como también los chicos que están aquí acompañándome, creo que algo van a recordar de tu conversación. A ver, quiero una tomita con los chicos que están aquí en la entrevista. Y contigo también, Manuel. Ven acá, venga. Nos están grabando. Entonces, gracias por la entrevista, Manuel, por tu amistad. Y a ustedes, chicos, ojalá que en el mensaje que les estoy dando lo aquilaten, le den valor, para que ustedes sean unos ciudadanos de bien. Cuando ya tengan sus familias, también enseñen a sus hijos a que tengan respeto, a que se críen con valores y sean seres humanos provechosos. Que Dios me los acompañe y que seamos muy felices. ¿Tu nombre? Fabiana Montalbán. Fabiana Montalbán. ¿Y tú? José Rodríguez. Isaac Rodríguez. Gracias por haber pasado estos momentos. Bueno, ya, gracias, Manolito. Miguel, por haber compartido ese diálogo. diálogo. Esa tonita ahí la vamos a llevar. Sí,